Nos encontramos en el Laboratorio de Química de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Nos encontramos en presencia de la docente Lisset Alejandra Mesa Casadiegos, de la asignatura de Química General del programa de Zootecnia, y vamos a desarrollar la práctica de laboratorio de unidades y medidas. Para ello vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a utilizar una balanza que nos va a servir para hacer las respectivas mediciones. Esta balanza hay que tener en cuenta que lo primero que debemos hacerlo, lógicamente, es prenderla, ¿sí? Porque es una balanza que es electrónica. Posteriormente, cuando vamos a hacer los pesajes de cualquier recipiente, lo que debemos hacer es hacer una tara. Entonces ella tiene una tecla donde la debemos llevar nuevamente a cero para posteriormente hacer esos respectivos pesajes. También vamos a utilizar una probeta que nos va a permitir medir un volumen exacto. En este caso vamos a medir un volumen de 50 ml de agua para hacer el respectivo pesaje. También vamos a utilizar un pignómetro, y el pignómetro lo vamos a utilizar para determinar la densidad de un líquido. En este caso vamos a determinar la densidad del etanol. Otro objeto que vamos a utilizar es el Erlenmeyer. Lo vamos a utilizar aquí y vamos a hacer también el respectivo pesaje para determinar también el volumen. Y utilizamos también el vaso precipitado o beaker. Sí, estos materiales los vamos a pesar respectivamente y van a tener un peso inicial y lógicamente un peso final. Vamos a utilizar también un corcho que nos va a permitir también hacerle el respectivo pesaje. Utilizamos una moneda, ¿sí? Y también le vamos a hacer el respectivo pesaje. Vamos a utilizar también el gotero para que cuando ya tengamos el volumen de la probeta, vamos a llevar el volumen final donde se nos va a hacer un menisco en la probeta, y ese va a ser el peso ideal que vamos a utilizar para seguir la práctica de laboratorio. Y vamos a utilizar dos reactivos. Aquí tenemos agua normal, ¿sí? Que vamos a utilizar, ya lo había dicho, un volumen de 50 ml. Y para determinar la densidad vamos a utilizar el etanol. De esta forma vamos a continuar con la práctica de laboratorio de unidades y medidas. En esta práctica de unidades de medida, el objetivo principal es aplicar todos los conceptos teóricos relacionados con medidas según el sistema internacional. Vamos a utilizar diferentes elementos y diferentes dos reactivos para poder realizar cada una de las prácticas. ¿Cuál es la finalidad de las medidas o de las unidades de medidas? Es expresar en diferentes sustancias el peso que éstas contienen. Podemos encontrar diferentes elementos donde vamos a encontrar sus diferentes partículas como iones, átomos o moléculas. Entonces el profesor David nos va a acompañar, nos va a ayudar a empezar con el peso de diferentes elementos del laboratorio. Vamos a pesar en este momento la probeta sin ninguna solución en la balanza. Obviamente tenemos que tarar nuevamente la balanza para poder obtener el peso de la probeta sin agua. El peso de la probeta es de 123.4 gramos sin ninguna sustancia en su interior. Ahora vamos a tomar
Vamos a tarar, vamos a tomar 50 mililitros de agua y vamos a pesar la probeta con agua. Con la ayuda del gotero vamos a medir para que sea exacto y a evidenciar. Agregamos un poco de agua, unas gotas de agua para evidenciar el menisco que se forma y nos da la medida exacta de 50 mililitros de agua. Después de haber medido el agua, vamos a realizar un cálculo donde vamos a realizar una resta del peso final con el peso, inicial que obtuvimos para poder determinar el peso del agua. El peso final con agua de la probeta es, ¿cuánto dio? Ahí están 48 puntos, ahí están los 50. Listo. Entonces hacemos el cálculo para poder determinar el peso. Vamos a pesar. Nuevamente taramos la balanza y vamos a hacer el peso, a determinar el peso del vaso precipitado sin ninguna sustancia. El peso del vaso precipitado es 133.3 gramos. Vamos a determinar el peso nuevamente del Erlenmeyer sin ninguna sustancia, totalmente vacío, en la balanza, y el peso del Erlenmeyer es 114.2 gramos. Vamos a determinar el peso del pignómetro. Él tiene un volumen específico de 50 mililitros. Cuando se va a utilizar alguna sustancia para medir la densidad de algún elemento, lo pesamos sin nada, y el peso del pignómetro es 36.8 gramos. Pesamos el corcho. El peso del corcho es 19.3 gramos. Tomamos la moneda, vamos a pesar la moneda, es una moneda de 50 pesos, de 200. La pesamos y la moneda tiene un peso de 4.6 gramos. Después de haber pesado y haber determinado cuál es el peso de cada uno de los elementos, vamos a agregar al agua, le vamos a agregar la moneda para mirar la cantidad de volumen que aumenta en el momento que ingresamos la moneda al agua que tenemos en la probeta. Ya sabemos que el volumen final es 50 mililitros de agua y ya sabemos que el peso de la moneda es 4.6 gramos. Introducimos la moneda, que se desplace por las paredes para no partir la probeta, y nos determina 51 mililitros. Sube el agua 1 mililitro para poder determinar. Vamos a pesar nuevamente la probeta con el agua y la moneda para determinar el volumen. 176.2 gramos. Ese sería el volumen final que nosotros obtenemos al pesar la moneda. Con estos dos datos podemos realizar y sacar el volumen, el peso final de la moneda, del elemento.
Vamos a realizar la medición de densidad. Acuérdense que la densidad es una unidad, son las propiedades físicas que relaciona su masa con el volumen. La fórmula de la densidad es masa sobre volumen y lo que vamos a medir es la densidad del etanol. Tenemos el pignómetro que tiene un volumen final de 50 mililitros. Agregamos lo pesamos sin ningún reactivo. Agregamos el etanol. El pignómetro tiene un aforo que nos indica que ya se encuentra el volumen deseado de la solución o del reactivo que estemos utilizando. Utilizamos nuevamente el gotero para terminar. Pesamos nuevamente con el reactivo el pignómetro. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? 76.7. Entonces, con estos dos valores del pignómetro sin la solución o sin el reactivo y con el volumen que nos da el pignómetro con el reactivo, en este caso etanol, podemos sacar la densidad, que sería la masa sobre el volumen. Acordémonos que el volumen del pignómetro es 50 mililitros y la masa la determinamos sacando el peso inicial con el peso final con el peso inicial. Después de haber determinado el peso de los diferentes elementos, hacemos una tablita donde vamos a anotar el valor que nos dio la medición de cada uno de ellos. Acordémonos que pesamos, por ejemplo, el pignómetro sin ninguna sustancia o sin ningún reactivo y luego lo pesamos con el etanol. Acá se evidencia el aumento de la masa, obviamente el peso cambió porque pues ya tenía la solución de etanol. Entonces, para poder hallar la densidad del etanol, nosotros lo que vamos a hacer es tomar la fórmula de densidad de masa sobre volumen. Acordémonos que las unidades son gramos sobre mililitros. Cuando yo tomo la masa, ¿cómo voy a determinar la masa? Vamos a determinarla con una fórmula muy sencilla del el peso final, en este caso que sería 76.7 gramos, menos el peso inicial que sería 36.8, para poder determinar la masa de esa sustancia, y el volumen, ya sabemos que el pignómetro tenía un volumen de 50 mililitros. Con este cálculo podemos determinar la densidad de la sustancia del etanol y sucesivamente cada una de las sustancias o de los elementos que nosotros pesamos. Esperamos que haya sido de su agrado la práctica del día de hoy de unidades de medidas y que podamos volver a encontrarnos nuevamente en la universidad. Muchas gracias.